Este, Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. El día de hoy les hablaré sobre el libro del autor ecuatoriano Oscar Vela titulado Los crímenes de Bardo. Es un libro que trata a manera de narrativa hechos reales sobre la historia de Nelson Iván Serrano, un ecuatoriano que adquirió la nacionalidad estadounidense y se convirtió en un empresario en ese país, en los Estados Unidos de América. Y hoy en día es considerado como el prisionero más longevo en el corredor de la muerte en los Estados Unidos. Bueno, Nelson Serrano es un ciudadano ecuatoriano que nace el 15 de septiembre de 1938 y en el año de 1971 es cuando adquiere esta nacionalidad estadounidense. Allá en los Estados Unidos, Nelson Serrano se convierte en empresario, pero él regresa al Ecuador en el año 2002. Cabe recalcar que el hecho de la controversia dentro de esta historia se produce en el año de 1997, al cual Nelson Serrano ya estaba consolidado como un empresario dentro de, de Bardo, en la ciudad de Florida. Bueno, a Nelson Serrano se le acusa de 4 asesinatos dentro de la empresa del cual él era socio. Eh, Al momento del análisis de la escena de los hechos y del caso, y por qué se le inculpa a Nelson Serrano, eh, se le inculpa porque había cierto conflicto de intereses y cierta cuota de seguro que si las demás personas fallecían, él podía adquirirlas. Bueno, porque las demás personas, las cuales murieron, 3 de las 4 personas que fallecieron, eran socios dentro de la compañía. Cabe recalcar que ciertas acciones, gran parte de las acciones de la empresa ya fueron divididas 6 meses antes de este hecho del asesinato. Bueno, en el año del 2001, Nelson Serrano decide volver al Ecuador. El asesinato fue en 1997 y Nelson Serrano decide volver en 2001. Bueno, Nelson Serrano decide volver en este año y dentro de la historia se manifiesta que él decide volver a su país para disfrutar de lo que ha creado dentro de su vida, ¿no? Recorrer el Ecuador, disfrutar de las 4 provincias, tener el tiempo para pasar con su familia, entre otras cosas. Pero todo eh, da un giro radical el 31 de agosto del 2002. ¿Por qué? A Nelson Serrano lo retuvieron esta fecha y es lo que hemos decidido resaltar como hecho relevante y para el cual hemos realizado una pequeña dramatización que se va a ver en el siguiente video. Bueno, Nelson Serrano el 31 de agosto del 2022 decide ir a comer en uno de los restaurantes del norte de Quito. Cabe recalcar que él en esa ocasión estuvo acompañado de familiares y diferentes amigos. Bueno, entonces Nelson Serrano eh, está comiendo tranquilamente, disfrutando de su comida y pues al estar con muchos familiares y personas cercanas, se levanta de la mesa, termina de disfrutar de su comida y decide ir tomando camino hacia su carro para en ese entonces ventilarlo de cierta forma, según lo que manifiesta Nelson Serrano, o sea, según los relatos que él mismo ha declarado al autor del libro, al autor Oscar Vela. Bueno, Nelson Serrano, al ir a su auto, siente que se la balanzan encima de él varios, ¿no? Él dice que no supo identificar si eran policías o militares. Lo cierto es que lo detienen a Nelson Serrano y también cabe recalcar que en esta misión estuvo involucrado
Víctor Hugo Olmedo Cabrera, quien en ese entonces era intendente de la Policía Nacional del Ecuador. Bueno, después de un breve proceso, la verdad, muy conflictivo, a Nelson Serrano lo juzgan rápidamente dentro del país, en un juicio más o menos de una hora y media. eh, También no le permiten contar con un abogado de su agrado, o sea, le imponen un abogado y dentro de una hora y media deciden deportarlo. O sea, en esta ocasión se vulneraron varios derechos como el debido proceso, el derecho a una defensa de vida. Bueno, entonces a Nelson Serrano inclusive él cuenta que lo enjaulan en una jaula de perros y lo transportan en un vuelo comercial hacia los Estados Unidos. Dentro de los argumentos que presentan para deportar a Nelson Serrano, se manifiesta que él al haber adquirido la nacionalidad eh, estadounidense, ya no era una persona legal dentro del Ecuador, lo cual es totalmente absurdo e inconstitucional para la época de ese entonces, inclusive hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Nelson Serrano podría seguir conservando su nacionalidad de nacimiento y la nacionalidad por nacionalización que adquirió dentro de los Estados Unidos, podría tener doble nacionalidad, pero ese fue el argumento el cual utilizaron para deportar a Nelson Serrano de manera ilegal hacia los Estados Unidos. Nelson Serrano en los Estados Unidos fue condenado por un cuádruple asesinato dentro de la empresa de la cual él era socio. Desde ese entonces se le condenó a la pena de muerte, pero hasta ahora no se le ha ejecutado, se podría decir. Se han presentado nuevos indicios y nuevas pruebas en este caso, pero en sí no se ha llegado todavía a una conclusión cierta dentro del mismo. Eh, Según relatos del prisionero más longevo en el corredor de la muerte dentro de los Estados Unidos, eh, el que no se resuelva de cierta, o sea, ese caso ya está resuelto, pero el que no se resuelva, el que no se ejecute de cierta manera la condena, lo mantiene con una esperanza falsa, pero cabe recalcar que el mensaje que nos da el que es el que está entrando en cierto grado de desesperación, ¿sí? Porque él no sabe si algún día saldrá en libertad, si algún día de pronto vendrán y le aplicarán inyección para ejecutar la pena de muerte, o si simplemente permanecerá viendo las rejas de su cárcel hasta los últimos días de su vida. Bueno, este ha sido el análisis dentro de la obra Los Crímenes de Bardo por parte del autor Oscar Vela. También cabe recalcar, y me olvidaba mencionar que eh, él fue uno de las personas que a lo largo de su juicio más desesperadas se encontraba en declarar que era inocente. Pero dentro del análisis que hacían para inculparlo, mencionaban que él había sido el culpable porque eh, de cierta manera al momento del asesinato, 2 horas después aproximadamente, se realiza como que se revisa las cámaras de un hotel en la ciudad de Atlanta que estaba lejos de Florida, había que tomar eh, un vuelo había tomado en ese entonces, decían las investigaciones dentro de los Estados Unidos, que había tomado un vuelo comercial hacia allá con una identidad falsa de otra persona para no dejar sospecha y que al momento de que revisen las pruebas se conste que él está en Atlanta. Entonces, la- los investigadores dentro de esa ciudad manifiestan que él utilizó una identidad falsa
porque no hay registros de que Nelson Serrano haya volado de Bardo a Atlanta, a un hotel allá en Atlanta. Pero los investigadores mencionan que él viajó con una identidad falsa, entonces de esta manera es como logran atar los lazos y declaran culpable a Nelson Serrano. Bueno, ahorita sí, este ha sido todo parte de Alan Zurita y el análisis que se ha hecho a la obra de Oscar Vela sobre los crímenes de Bardo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.